Imagínese que es el director general de una empresa tecnológica de éxito, en la cima de su carrera, rodeado de premios, muebles de lujo y la impresionante vista del horizonte de la ciudad desde su despacho de la esquina. Has trabajado sin descanso para construir este imperio, y cada centímetro de tu oficina refleja ese duro trabajo. Pero hoy, nada de eso importa. Hoy, ese horizonte parece vacío. Esta es la inquietante realidad de Malik Johnson, CEO de TechVision. Una empresa que construyó con sus propias manos se encuentra ahora en una encrucijada. Malik siempre había estado orgulloso de los logros de su empresa: innovación, crecimiento, elogios del sector. TechVision había llegado a lo más alto, parecía imparable, pero bajo la superficie se había estado gestando una tormenta, una que Malik no había visto hasta ahora. En la superficie, TechVision parece un faro de éxito, pero entre bastidores hay un problema creciente. Malik está sentado en su mesa, mirando el último informe de satisfacción de los empleados, con el ceño fruncido por la profunda preocupación. ¿Un descenso del 15% en la satisfacción de los empleados por tercer mes consecutivo? ¿Cómo se le ha podido escapar? Mientras hojeaba el informe, las mismas palabras saltaban a la vista: cultura tóxica, favoritismo, liderazgo deficiente e incluso racismo potencial. Estas quejas se concentraban en una oficina en particular, la sucursal de Virginia, el mismo lugar que Malik había considerado un brillante ejemplo de la cultura de la empresa. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo se habían deteriorado las cosas tan rápidamente? ¿Por qué nadie del equipo directivo había abordado estos problemas? Cuanto más indagaba, más preocupado se sentía. Para un consejero delegado que se enorgullecía de construir una cultura de innovación, inclusión y respeto, esto fue devastador. TechVision no era solo un negocio para Malik, era su legado. Una empresa que había construido desde los cimientos y que representaba el progreso y el empoderamiento. Pero ahora parecía que algo iba muy mal, y Malik no iba a dejarlo pasar. Pero, ¿cómo podía solucionarlo? Su junta directiva le había ofrecido sus opiniones: reestructurar la oficina de Virginia, iniciar una investigación interna, organizar grupos de discusión. Pero ninguna de estas soluciones parecía suficiente. Malik tuvo una idea audaz y drástica. Se haría pasar por recepcionista en su propia empresa. No fue una decisión fácil. Malik era plenamente consciente de los riesgos. Si se descubría su identidad, podría convertirse en una pesadilla de relaciones públicas. ¿Qué dirían los medios de comunicación si descubrieran que el director general de una gran empresa tecnológica tuvo que disfrazarse para averiguar qué le pasaba a su propio personal? Más allá de eso, ¿qué pasaría si sus empleados se enteraran? La confianza entre él y su equipo podría resquebrajarse. Pero Malik sabía que no había otro modo de entender lo que realmente ocurría en su empresa. Tenía que verlo por sí mismo, no desde la comodidad de su despacho, sino desde la primera línea. Era su oportunidad de ver la empresa a través de los ojos de sus empleados, de descubrir la verdad sobre la cultura que había creado. Así que, con el corazón palpitándole en el pecho, Malik dio el paso. Atrás quedaban el elegante traje, los lustrosos zapatos Oxford y la imponente presencia que una vez le convirtieron en la figura más respetada de la sala de juntas. En su lugar se puso un uniforme estándar de recepcionista, con unos zapatos desgastados que no le quedaban del todo bien. Incluso se añadió un bigote postizo y unas gafas para ocultar su rostro, lo suficiente para mantener oculta su identidad. Cuando se miró al espejo, se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Era algo más que un disfraz. Era su oportunidad de arreglar lo que había ido mal. Era su oportunidad de reencontrarse con los empleados que una vez había conocido tan bien. ¿Le reconocerían? ¿Les importaría?
Con una mezcla de nervios y esperanza, Malik entró en el edificio que una vez había sentido como su hogar. Pero hoy le resultaba extraño. Por primera vez en años, no era el director general. Era un don nadie, una cara más entre la multitud. Su corazón se aceleró al acercarse a la recepción, un lugar por el que había pasado innumerables veces sin pensárselo dos veces. Hoy era su nueva realidad. El teléfono sonaba sin cesar, el vestíbulo bullía de actividad, y por primera vez, Malik se sintió abrumado. No tenía el control, no llevaba la voz cantante, y nadie le reconocía. Mientras se sentaba en el mostrador, tanteando el sistema telefónico y saludando a los visitantes, se hizo dolorosamente evidente lo desconectado que se había vuelto de la rutina diaria de sus empleados. La oficina que antes le resultaba familiar, ahora le parecía un mundo extraño. El teléfono le pesaba en la mano mientras se esforzaba por seguir el flujo de llamadas y visitas. Cada interacción revelaba algo nuevo, algo preocupante. La gente a su alrededor se movía a un ritmo frenético, pero nadie le miraba a los ojos. Era como si fuera invisible. En un momento de especial ajetreo, Malik escuchó una conversación entre dos altos directivos cerca de la recepción. Comentaban el último correo electrónico sobre nuevas medidas de eficiencia. ¿Lo has visto?, dijo uno de ellos. Más trabajo por menos sueldo. Justo lo que necesitábamos. El otro directivo se encogió de hombros, claramente indiferente. No es nuestro problema. Dejemos que recursos humanos se ocupe de las quejas. Tenemos cosas más importantes en las que centrarnos. Sus palabras golpearon a Malik como un puñetazo en las tripas. ¿Había permitido su liderazgo que este tipo de insensibilidad creciera dentro de su empresa? ¿Así hablaban sus directivos de las personas que hacían funcionar la empresa? Mientras los directivos se alejaban, ajenos al hecho de que acababan de hablar delante de su director general, Malik sintió las primeras punzadas de arrepentimiento. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Cómo pudo pasar por alto este nivel de falta de respeto hacia sus empleados? Su viaje acababa de comenzar, pero la verdad ya empezaba a revelarse de un modo que le dejaba sin palabras. Malik Johnson se reclinó en su silla, con la mirada perdida en el informe que tenía sobre la mesa. Las cifras no mentían. Un descenso del 15% en la satisfacción de los empleados por tercer mes consecutivo en su oficina de Virginia. Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo habían ido las cosas tan deprisa? Los informes no eran solo cifras, estaban llenos de quejas, favoritismo, cultura tóxica en el lugar de trabajo e incluso indicios de discriminación racial. Como consejero delegado de Tech Vision, Malik había construido su empresa sobre valores de inclusión, innovación y respeto mutuo. Sin embargo, se vio sorprendido por una crisis que no vio venir. La oficina de Virginia había sido una vez la joya de Tech Vision y representaba todo por lo que Malik se había esforzado en su empresa. Era el lugar donde las nuevas ideas tomaban vuelo, donde los empleados prosperaban en un entorno positivo y estimulante. Pero ahora se había convertido en un lugar de descontento. Los cimientos que tanto le había costado construir parecían desmoronarse bajo sus pies. Malik no era el tipo de líder que se limitaba a ignorar problemas tan graves. Su primer instinto fue confiar en los sistemas que había puesto en marcha, celebrar reuniones internas, organizar grupos de discusión, tal vez lanzar una encuesta para llegar al fondo del problema. Pero entonces se detuvo. ¿No lo había intentado ya? Habían funcionado en el pasado, pero ahora parecían soluciones parche para un problema mucho mayor. No se trataba solo de procedimientos o políticas, sino de algo más profundo. Algo iba mal en la propia cultura. Pensó en los primeros días de Tech Vision, cuando conocía a todos los empleados por su nombre, cuando la cultura era más parecida a una familia. ¿Por eso se le había escapado esto? ¿Se había alejado demasiado de la realidad cotidiana de su empresa? Entonces, en un momento de serena claridad, se le ocurrió la solución.
Era atrevida, arriesgada y quizá una locura, pero le pareció acertada. ¿Y si iba de incógnito? ¿Y si se mezclaba en el entramado de su propia empresa, no como director general, sino como uno de los empleados? Malik había leído historias de directores ejecutivos que iban de incógnito a sus empresas para hacerse una idea real de lo que ocurría. Al principio, parecía descabellado. Era demasiado reconocible. Su cara había aparecido en revistas de negocios, había hablado en conferencias y se había convertido en un nombre respetado en el sector tecnológico. Seguro que alguien le reconocería. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más le parecía la única opción. Los informes que había estado recibiendo no le daban la imagen completa. Nunca lo hacían. La verdadera cultura de la empresa no vivía en las reuniones del consejo de administración ni en las evaluaciones de rendimiento, sino en las conversaciones entre los empleados, en las salas de descanso, en la recepción y en las luchas cotidianas de las personas que hacían funcionar la empresa. Si Malik quería entender lo que realmente ocurría en TechVision, tenía que verlo con sus propios ojos. No fue una decisión fácil. Si le descubrían, podría provocar un desastre de relaciones públicas. Pensar en los titulares le revolvía el estómago. Director general encubierto pierde la fe en su liderazgo. O peor, director general pillado espiando a sus empleados. Podría quebrar la frágil confianza entre él y sus empleados, que ya parecían desconectados de los niveles superiores de liderazgo. Sin embargo, no hacer nada parecía un riesgo aún mayor. Malik estaba decidido a solucionarlo, aunque eso supusiera adentrarse en un terreno incómodo. El siguiente reto era cómo hacerlo sin ser reconocido. Malik tuvo que borrar por completo su imagen de director general. Atrás quedaban los elegantes trajes a medida y los lustrosos zapatos de cuero que se habían convertido en su firma. Los cambió por un uniforme estándar de recepcionista, gris, sencillo y totalmente olvidable. También añadió un par de gafas de montura gruesa y una gorra sencilla, lo justo para disimular sus rasgos reconocibles. ¿Y el toque final? Un bigote postizo, quizá un poco tópico, pero eficaz. De pie frente al espejo, Malik apenas se reconocía. El hombre que le devolvía la mirada no era el poderoso director general que infundía respeto en las salas de juntas. Era una cara más entre la multitud, un don nadie. Y por primera vez en años, sintió una oleada de nervios. ¿Podría lograrlo? ¿Podría integrarse de forma convincente en la empresa que había construido? Solo el tiempo lo diría. Una vez completado su disfraz, Malik fijó su vista en la oficina de Virginia, el epicentro del problema. Llegó pronto y se coló por la entrada trasera sin que nadie se diera cuenta. Hoy no había grandes entradas, ni saludos formales de su personal. Mientras caminaba por los pasillos familiares, se sintió extrañamente extraño. Ya no era el líder de este imperio, sino un forastero. En la recepción conoció a Doris, la experimentada recepcionista con la que trabajaría. Tenía unos 50 años, una lengua afilada y un ojo aún más agudo para los detalles. «¿Así que eres el nuevo empleado temporal?», le preguntó sin apenas mirarle. «Sí», respondió Malik, manteniendo su voz casual. «Me llamo Mike». Doris no se molestó en hacer cumplidos. Inmediatamente empezó con el resumen del trabajo: contestar al teléfono, recibir a los visitantes, gestionar los horarios. Malik asintió con la cabeza, fingiendo que tomaba notas, pero en realidad su mente iba a toda velocidad. Desde este punto de vista, estaba en primera fila para observar el funcionamiento interno de la empresa. A medida que avanzaba el día, Malik no tardó en notar las grietas. El ambiente era tenso, casi sofocante. Los empleados se movían con rapidez, evitaban el contacto visual y mostraban una sombría determinación. No había charla ni camaradería, solo una sensación de urgencia y miedo. Malik no tardó en escuchar su primera conversación inquietante. Dos altos directivos
discutían en la recepción el último correo electrónico sobre nuevas medidas de eficiencia. ¿Has visto lo último de recursos humanos?, preguntó uno, sonando molesto. Sí, respondió el otro, poniendo los ojos en blanco. Más trabajo para nosotros. Y el equipo de atención al cliente ya está enterrado en quejas. Pero da igual, no es nuestro problema. A Malik se le encogió el corazón. ¿Este era el equipo directivo en el que había confiado? ¿Este desprecio por sus propios empleados? Había construido TechVision sobre la creencia de que todos, desde la recepcionista hasta el alto directivo, desempeñaban un papel importante. Sin embargo, aquí estaban dos de sus directivos, despreciando las preocupaciones de su personal como si no fueran más que un inconveniente. El día se alargaba, y cuanto más escuchaba Malik, más se preocupaba. Escuchó a un grupo de mandos intermedios quejarse de las nuevas medidas de eficiencia y culpar a RIHH por no darles más recursos. Pero en lugar de ofrecerles apoyo, trasladaban la responsabilidad a los empleados, ya sobrecargados de trabajo. Durante el almuerzo, Malik se sentó en la sala de descanso y observó cómo los empleados se apresuraban a comer, muchos de ellos con aspecto estresado y agotado. La tensión en el ambiente era palpable. Y lo peor, a nadie parecía importarle. Los directivos caminaban con aire indiferente, completamente desconectados de la realidad a la que se enfrentaban sus equipos. Fue durante este descanso cuando Malik conoció a Henry, un informático de cálida sonrisa y presencia tranquilizadora. Henry le dio un consejo amistoso. «No te lo tomes demasiado en serio», le dijo, refiriéndose al caos de la recepción. «Esperarán que sigas el ritmo, pero no se darán cuenta si te estás ahogando». Malik sonrió amablemente, pero las palabras de Henry golpearon más fuerte de lo que esperaba. «No se darán cuenta si te ahogas». ¿Era realmente así como se sentían los empleados de TechVision? ¿Que eran invisibles? ¿Que se les dejaba luchar sin reconocimiento ni apoyo? Al final del día, Malik estaba emocional y físicamente agotado. El trabajo en sí había sido un reto, pero lo que le agobiaba eran las conversaciones, las actitudes y el desprecio por el bienestar de los empleados. Cuando se quitó el uniforme y se miró al espejo, empezó a asimilar la realidad de lo que había presenciado. La empresa que había construido, su orgullo y alegría, se había alejado tanto de los valores que una vez había apreciado. La desconexión entre el equipo directivo y los empleados era asombrosa. Y lo que era peor, Malik no se había dado cuenta de nada. Pero ahora, con un conocimiento más profundo del problema, Malik sabía lo que tenía que hacer. Ir de incógnito no consistía solo en descubrir la verdad. Se trataba de actuar para arreglar lo que no funcionaba antes de que fuera demasiado tarde. El primer día de cualquier trabajo puede ser angustioso, pero para Malik Johnson fue algo más que los nervios del primer día. Cuando entró por la puerta principal de la oficina de TechVision en Virginia, disfrazado ahora de Mike, el recepcionista temporal, una oleada de desconocimiento le golpeó. Por primera vez en años, no era el director general con poder de decisión. Hoy era un empleado más, que entraba en el edificio sin estatus, sin autoridad y sin expectativas. Su elegante atuendo de negocios había sido sustituido por un uniforme estándar de recepcionista. Sus lustrosos Oxfords se habían cambiado por unos zapatos desgastados, y su aire de confianza se ocultaba tras un bigote postizo. El zumbido de la oficina le recibió al acercarse a la recepción. La atmósfera era tensa, a diferencia del ambiente alegre y vibrante que siempre había imaginado en su empresa. Los empleados pasaban deprisa, con la cabeza gacha, concentrados en sus tareas. Nadie le saludó, nadie le sonrió. Era como si fuera invisible. Doris, la experimentada recepcionista que había conocido el día anterior, ya estaba en el mostrador cuando llegó. Le saludó con un gesto seco de la cabeza, claramente poco interesada en charlar. Malik no se ofendió. De hecho, lo prefería así.
Quería integrarse, observar y comprender la dinámica de su empresa desde la base. «Así que tú eres Mike, ¿verdad?», preguntó Doris, ajustándose las gafas de leer, mientras miraba la pantalla del ordenador. «Bueno, Mike, este es tu puesto. Atiendes los teléfonos, gestionas las citas y diriges a los visitantes. Bastante sencillo, pero los teléfonos pueden volverse locos, así que intenta mantener el ritmo». Malik asintió, fingiendo el nerviosismo de un recién contratado. Tomó asiento en la recepción, sintiéndose fuera de lugar pero decidido a desempeñar su papel. El teléfono sonó casi de inmediato, y Malik se apresuró a contestar. Sus manos, normalmente firmes cuando firmaba contratos o hacía presentaciones, ahora se sentían torpes mientras luchaba con la centralita. «Tech Vision, ¿en qué puedo ayudarle?», balbuceó, con la voz temblorosa por la falta de familiaridad con la tarea. La persona al otro lado de la línea le dio una serie de instrucciones demasiado rápidas para que Malik pudiera procesarlas, y se sintió abrumado. Consiguió transferir la llamada, pero sintió que la presión del entorno acelerado se apoderaba de él casi al instante. Doris rió suavemente al oír su lucha. «No es tan fácil como parece, ¿eh?». Malik sonrió débilmente, sintiendo una pizca de vergüenza. Era un trabajo en el que nunca había pensado mucho, pero ahora que estaba metido de lleno en él, se daba cuenta de lo exigente que era. Y esto era solo el principio. A medida que avanzaba el día, Malik empezó a notar cosas que nunca antes había visto. Desde su posición ventajosa en la recepción, podía observar casi todo lo que ocurría en la oficina. Los empleados entraban y salían, a menudo con prisa, pero lo que más le llamó la atención fue el desapego. Había poca interacción entre los miembros del equipo, ni conversaciones informales, ni risas compartidas. Todos parecían estar en su propio mundo, concentrados únicamente en sus tareas. Malik también escuchó conversaciones que le revolvieron el estómago. A primera hora de la tarde, 2 altos directivos pasaron por la recepción, esperando a un visitante. No prestaron mucha atención a Malik, creyendo que era un trabajador temporal más. «¿Has visto el nuevo correo electrónico sobre el equipo de atención al cliente?», dice un directivo sacudiendo la cabeza. «Vuelven a quejarse de la carga de trabajo. Sinceramente, no sé qué esperan que hagamos al respecto. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos». El otro gerente se encogió de hombros. «Sí, no es nuestro problema. Que se ocupe RRHH. Tengo una reunión con la junta la semana que viene. No tengo tiempo para estas tonterías». A Malik se le apretó el pecho. ¿Era así como su equipo directivo veía a sus empleados? Desestimando sus preocupaciones como tonterías y trasladando sus problemas a otra persona. Siempre había creído que el éxito de Tech Vision se basaba en la dedicación de todos los empleados, desde los altos ejecutivos hasta los trabajadores principiantes. Pero ahora veía una desconexión entre los valores que había intentado inculcar y la realidad de la cultura de la oficina. A lo largo del día, Malik siguió luchando con las tareas que siempre había dado por sentadas. La centralita no daba tregua, las llamadas telefónicas eran constantes. Hacía malabarismos con las peticiones de visitantes, empleados y personas que llamaban, intentando controlar el caos. Pero no eran solo las exigencias físicas del trabajo lo que le estaba agotando, sino el desgaste emocional de darse cuenta de lo lejos que se había alejado la dirección de las experiencias cotidianas de sus empleados. Durante un momento especialmente tranquilo de la tarde, Malik pudo por fin tomarse un respiro. Se recostó en la silla y observó a un grupo de empleados que pasaban por delante de la recepción charlando entre ellos. Por primera vez en el día, vio una cara conocida entre ellos. Linda, una de las jefas de las que le habían advertido. Linda era conocida por su actitud firme, pero también por la dureza con que trataba a los empleados. A medida que Malik observaba sus interacciones con los demás, empezó a ver lo que se le había ocultado durante tanto tiempo. El comportamiento de Linda era condescendiente y despectivo.
Rara vez miraba a los empleados inferiores con los que hablaba, y cuando lo hacía, su tono era cortante y crítico. En un momento dado, regañó a un empleado subalterno por no terminar una tarea a tiempo, aunque estaba claro que la carga de trabajo era abrumadora. ¿En serio es así como estás llevando las cosas?, dijo Linda, con voz sarcástica, mientras señalaba hacia la recepción. Los teléfonos no paran de sonar, papeles por todas partes, y tú ni siquiera puedes mantener el ritmo. No me extraña que este sitio se esté cayendo a pedazos. Sus palabras dolieron más de lo que Malik esperaba. Como director general, siempre había creído en el fomento de un ambiente de trabajo positivo y respetuoso. Pero aquí estaba uno de sus altos directivos, destrozándolo por sus funciones de recepcionista. Por supuesto, ella no sabía quién era él en realidad, pero esa no era la cuestión. Su dureza, su falta de empatía, ese no era el liderazgo que él había imaginado para Tech Vision. El comportamiento de Linda tampoco era un incidente aislado. A medida que avanzaba el día, Malik empezó a notar un patrón. Los altos directivos como Linda parecían actuar con un aire de superioridad y trataban a los empleados de menor rango con poco respeto. Las conversaciones en la sala de descanso solían girar en torno a quejas sobre el personal, y los directivos culpaban a sus equipos de problemas sobre los que no tenían ningún control. Malik escuchó una conversación especialmente inquietante en la sala de descanso durante su pausa de la tarde. «No sé ni por qué nos molestamos con esta gente», decía un directivo, riéndose con un colega. «La mitad de ellos no saben lo que hacen, y la otra mitad solo esperan su próxima paga». El desdén despreocupado en sus voces golpeó a Malik como un golpe físico. ¿Era esta la cultura que, sin saberlo, había permitido que se instalara en su empresa? ¿Una cultura en la que los directivos se burlaban de sus propios equipos y tachaban sus dificultades de incompetencia? Le costó asimilarlo. Malik había llegado a esta misión encubierta con la esperanza de entender dónde habían ido mal las cosas, pero no había previsto lo profundo que era el problema. No se trataba solo de la carga de trabajo o de los procesos, sino de las actitudes que habían arraigado en su equipo directivo. Las mismas personas a las que había confiado la defensa de los valores de la empresa eran las que los estaban socavando. Pero en medio del caos y la desilusión, Malik encontró un rayo de esperanza. Doris, la recepcionista que le había guiado durante todo el día, era un faro de resistencia en la oficina. A pesar de las constantes exigencias de su trabajo, se mantenía paciente y serena, gestionando el interminable flujo de llamadas y visitas con una tranquila eficacia. No participaba en las conversaciones tóxicas que giraban a su alrededor. Se concentraba en hacer bien su trabajo, aunque nadie pareciera darse cuenta. Durante una pausa de la tarde, Doris se volvió hacia Malik y le dedicó una sonrisa de complicidad. «Es solo un trabajo», dijo, con voz baja, pero firme. «No esperes que nadie allá arriba se dé cuenta de lo que hacemos aquí abajo. Para ellos, somos invisibles». Sus palabras golpearon a Malik como un puñetazo en las tripas. Siempre se había enorgullecido de dirigir una empresa donde todos los empleados se sentían valorados, donde el trabajo duro era reconocido y recompensado. Pero aquí estaba Doris, una empleada que llevaba años trabajando para la empresa, expresando exactamente lo contrario. No esperaba reconocimiento porque, según su experiencia, nunca llegaba. Al final del día, el cuerpo de Malik estaba agotado por las exigencias del trabajo, pero lo que más le pesaba era el desgaste emocional. Había empezado esta misión encubierta con la esperanza de conocer mejor las operaciones de su empresa y encontrar áreas de mejora. Pero, en lugar de eso, había descubierto una horrible verdad, una cultura de falta de respeto y desapego que afectaba al núcleo mismo de la organización que había construido. Cuando se quitó el uniforme y miró su reflejo en las puertas de cristal del vestíbulo, Malik vio a un hombre diferente que le devolvía la mirada.
El rostro estaba cansado, agotado por un día de atender teléfonos y hacer malabarismos con las citas. Pero más que eso, era el rostro de alguien que se había enfrentado a una dura realidad. La empresa que había construido, la empresa de la que una vez había estado tan orgulloso, se estaba desmoronando desde dentro. Pero Malik no era de los que se echaban atrás ante un reto. Sabía que esto no era más que el principio de su viaje. Los problemas de Tech Vision eran mayores de lo que había previsto, pero ahora que había visto la verdad, estaba decidido a solucionarlos. La pregunta era, ¿cómo? Al segundo día de Malik como Mike, el recepcionista temporal, el nerviosismo inicial había desaparecido. Pero lo que lo sustituyó no fue la comodidad, sino una creciente sensación de malestar. Cuanto más se mezclaba en el trasfondo de su propia empresa, más se daba cuenta de la cultura tóxica que se cocía a fuego lento bajo la superficie. Cuando se adaptó a la rutina de contestar al teléfono, atender a los visitantes y saludar al personal, Malik empezó a comprender realmente el peso de las quejas que había leído en el informe de satisfacción de los empleados. Sobre el papel no eran más que números, porcentajes y comentarios anónimos. Pero ahora, esos informes tenían caras, nombres y voces. Y las voces eran claras. Algo iba muy mal. Malik no tardó en reconocer la jerarquía social de la oficina. Estaban los que tenían poder e influencia, directivos y jefes de departamento como Linda. Y luego estaban los trabajadores que permanecían fuera de los focos, de quienes se esperaba que se limitaran a seguir órdenes sin cuestionarlas. La línea divisoria entre ambos grupos era muy marcada. Los empleados de los peldaños más bajos de la escalera corporativa eran invisibles, tal y como Doris le había advertido. Los directivos los trataban como herramientas, no como personas, y esa actitud se había extendido por todas las filas, infectando toda la cultura. Una de las primeras cosas que observó Malik fue lo desconectados que parecían los empleados. En un lugar donde se suponía que la innovación y la colaboración debían prosperar, había en cambio una sensación de aislamiento. Los empleados trabajaban en silencio en sus mesas, con los ojos pegados a sus pantallas, sin apenas interactuar entre ellos. Estaba muy lejos del ambiente animado y dinámico que Malik había imaginado cuando creó la empresa. En su segundo día, Malik tuvo ocasión de observar más de cerca a Linda. Era una pieza clave en la oficina de Virginia, alguien a quien la alta dirección siempre había alabado por su eficiencia y su enfoque orientado a los resultados. Pero lo que Malik vio distaba mucho de ser liderazgo. Linda gobernaba su departamento con mano de hierro, y estaba claro que el miedo era su estilo de gestión preferido. Ladraba órdenes a su equipo y rara vez le daba ánimos o apoyo. Su trato con los empleados subalternos era frío y a veces directamente cruel. En un momento dado, Malik fue testigo de un intercambio especialmente duro entre Linda y una joven representante de atención al cliente. La empleada se había esforzado por atender una avalancha de quejas de clientes y, cuando intentó explicar la situación a Linda, recibió una respuesta gélida. «Ese no es mi problema», espetó Linda, con una voz llena de desdén. «Se supone que tú te encargas de esto. Si no puedes hacer tu trabajo, encontraremos a alguien que pueda». La joven parecía visiblemente conmocionada, pero a Linda no pareció importarle. Dio media vuelta y se marchó, dejando a la empleada de pie, atónita. Malik sintió que le subía la ira. ¿Era así como sus jefes trataban a sus equipos? ¿Con fría indiferencia y amenazas de sustitución? A medida que avanzaba el día, Malik vio más ejemplos de este comportamiento tóxico. Los altos directivos como Linda parecían prosperar con el control, utilizando el miedo y la intimidación para mantener a raya a sus equipos. No se trataba de fomentar el crecimiento o apoyar a los empleados, sino de mantener el poder. Esa tarde, en la sala de descanso, Malik escuchó otra conversación inquietante. Esta vez,
Era entre dos directivos de nivel medio que discutían sobre el estado del departamento de atención al cliente de la empresa. «Lo juro, ese equipo es un inútil», dijo uno de ellos, poniendo los ojos en blanco. «Ni siquiera pueden realizar tareas básicas sin venirse abajo». El otro gerente se rió. «Sí, bueno, ¿qué esperabas? No contratamos a los mejores y más brillantes de allí». A Malik se le revolvió el estómago. ¿Así hablaban de sus empleados? ¿Como si fueran desechables, sin importancia? No era de extrañar que la moral estuviera por los suelos. Pero no solo los directivos eran parte del problema. Malik empezó a darse cuenta de que esta cultura de elitismo y desprecio por los empleados de nivel inferior se había filtrado a otras partes de la oficina. Incluso algunos de los empleados de nivel medio parecían haber adoptado esta actitud, tratando a los que estaban por debajo de ellos con la misma frialdad y condescendencia que recibían de sus propios superiores. Era un círculo vicioso, y Malik podía ver cómo se había descontrolado. Los líderes trataban mal a sus equipos y estos, a su vez, trataban mal a los demás. Y no se trataba solo del rendimiento laboral. Había una falta de respeto palpable por las personas como individuos. No se veía a los empleados como valiosos contribuyentes al éxito de la empresa, sino como engranajes prescindibles de la maquinaria. En un momento especialmente revelador, Malik vio cómo Henry, un informático, intentaba pacientemente ayudar a un compañero a solucionar un problema técnico recurrente. Henry era uno de los pocos puntos brillantes de la oficina, siempre sonriente, siempre dispuesto a echar una mano, pero sus esfuerzos se topan a menudo con la indiferencia y a veces incluso la hostilidad. El colega al que ayudaba, un asociado de marketing, apenas reconocía su ayuda y se desentendía de él en cuanto resolvía el problema. «Gracias, supongo», murmuró la asociada antes de volver a su trabajo, sin molestarse en establecer contacto visual. Henry se limitó a sonreír y se alejó, pero Malik pudo ver la frustración en sus ojos. ¿Por qué se infravaloraba tanto la amabilidad? ¿Por qué empleados como Henry, que se preocupaban de verdad por sus compañeros, eran ignorados, mientras que a los que trataban a los demás con desdén se les permitía ascender? Cuanto más observaba Malik, más se daba cuenta de que no se trataba solo de un problema con unos pocos malos gestores. Se trataba de un problema sistémico. La cultura de la empresa se había vuelto tóxica desde dentro y afectaba a todos los niveles de la organización. Al final de la semana, Malik se encontró de nuevo en la recepción, tomándose un momento para recuperar el aliento tras una mañana especialmente ajetreada. Al echar un vistazo a la oficina, vio caras conocidas que entraban y salían, con expresiones de cansancio y frustración. Pero hubo una cara que le llamó la atención. Ángela, una contable que llevaba años en la empresa. Ángela solía ser la primera en llegar y la última en irse, y su dedicación al trabajo era evidente en todo lo que hacía. Malik siempre había oído hablar bien de ella a los altos directivos, pero desde su nueva perspectiva, se daba cuenta de que Ángela estaba infravalorada. A pesar de su duro trabajo, a menudo no era reconocida, y sus esfuerzos se daban por sentados. Aquella tarde, Malik escuchó una conversación entre Ángela y un compañero de trabajo que puso de manifiesto este punto. «Me han rechazado 3 veces para un ascenso», dice Ángela con un tono de frustración en la voz. «Trabajo más que nadie en esta oficina, pero da la sensación de que, a menos que formes parte del círculo social adecuado, no importa cuánto aportes». Su compañera de trabajo asintió con simpatía. «Sí, yo también me he dado cuenta. Se trata de a quién conoces, no de lo que haces». Malik sintió una punzada de culpabilidad. ¿De verdad su empresa se había desconectado tanto de sus valores fundamentales? Se suponía que Tech Vision era una meritocracia, un lugar donde se recompensaba el trabajo duro y se daba a los empleados la oportunidad de crecer. Pero en lugar de eso, se había convertido en un lugar donde las conexiones y el favoritismo
importaban más que la dedicación y la habilidad. Ángela no era la única que sufría esta cultura de exclusión. Malik lo vio también en otros empleados, personas con talento, trabajadoras y apasionadas por su trabajo, pero a las que siempre se pasaba por alto porque no encajaban en los círculos sociales adecuados. La cultura tóxica había creado un entorno en el que solo unos pocos prosperaban, mientras el resto luchaba en silencio. A medida que pasaban los días, Malik se sentía cada vez más desanimado. Había construido Tech Vision para que fuera una empresa que potenciara a sus empleados, que fomentara la innovación y la colaboración. Pero lo que estaba viendo ahora era exactamente lo contrario. El miedo, la intimidación y el elitismo se habían apoderado de la empresa y estaban destruyendo sus cimientos. Una tarde, Malik decidió dar un paseo por la oficina para despejarse. Al pasar por los distintos departamentos, se dio cuenta de algo que le hizo detenerse en seco. En casi todos los departamentos se repetía el mismo patrón. Empleados quemados, con exceso de trabajo e infravalorados. Los únicos que no parecen afectados son los altos directivos, que se comportan con un aire de superioridad, como si fueran intocables. Malik se detuvo frente a una gran ventana que daba a la planta de oficinas. Desde allí podía ver a todo el equipo, trabajando sin descanso en sus mesas. Eran el alma de la empresa, las personas que hacían que todo funcionara sin problemas, las que se ocupaban de las tareas cotidianas que permitían a Tech Vision prosperar. Pero también eran los que más sufrían. Mientras Malik observaba a sus empleados, se le ocurrió una idea. No era culpa suya. Ellos no habían creado este ambiente tóxico. Eran los directivos, las mismas personas en las que había confiado para que defendieran los valores de la empresa, quienes habían permitido que esta cultura se enconara. Y ahora le tocaba a él arreglarlo. A medida que pasaban los días, a Malik le resultaba cada vez más difícil separarse del papel que desempeñaba como Mike. Su intención original había sido observar en silencio, recopilar información y realizar cambios calculados una vez que volviera al lugar que le correspondía como consejero delegado. Pero ahora, en la primera línea de su empresa, la carga emocional de lo que estaba presenciando era demasiado difícil de ignorar. Siempre se había enorgullecido de dirigir una empresa donde todo el mundo importaba, donde cada empleado tenía voz y donde se recompensaba el trabajo duro. Pero la Tech Vision que veía desde detrás del mostrador de recepción no se parecía en nada a la empresa que creía haber construido. Reinaban el favoritismo, el elitismo y la falta de respeto. La brecha entre la dirección y los empleados de niveles inferiores era tan grande que parecía que vivían en dos mundos diferentes. Una mañana, tras un ajetreo especialmente estresante en la recepción, Malik entró en la sala de descanso para disfrutar de un necesario momento de tranquilidad. Mientras se servía una taza de café, escuchó una conversación que le hizo detenerse en seco. «Sinceramente, no puedo creer que sigamos atendiendo estas quejas», dice uno de los altos directivos, apoyado despreocupadamente en el mostrador. «El equipo de atención al cliente es un desastre. Y RRHH, inútil. Si no pueden mantener a raya al personal, ¿para qué están aquí?». Otro directivo asintió con un gesto de frustración. «No sé por qué nos molestamos con ellos. La mitad de estos empleados actúan como si merecieran un trato especial. No es nuestro trabajo llevarles de la mano». Malik apretó la mandíbula, sintiendo una oleada de ira. Eran las mismas personas en las que había confiado para dirigir la empresa, los mismos directivos que creía alineados con su visión. Pero su actitud despectiva y condescendiente hacia sus equipos era todo aquello contra lo que había luchado. El golpe final llegó ese mismo día, cuando Malik volvió a cruzarse con Linda. Había tratado de pasar desapercibido en la medida de lo posible, pero era imposible ignorar la presencia de Linda. Después de todo, era una de las líderes más influyentes de la oficina y, como Malik había observado,
una de las más problemáticas. Esa tarde, mientras Malik atendía el flujo constante de llamadas telefónicas en la recepción, Linda se acercó con una expresión de disgusto apenas disimulado. ¿En serio es así como llevas las cosas?, dijo con voz cortante, mientras echaba un vistazo a la desorganizada recepción. Papeles por todas partes, teléfonos sonando sin parar, y tú ahí sentada. No me extraña que este sitio se esté cayendo a pedazos. Es porque ustedes ni siquiera saben hacer bien lo básico. A Malik le dio un vuelco el corazón. ¿Ustedes? ¿Qué quería decir exactamente con eso? Sus palabras tenían un trasfondo mucho más personal que una crítica a sus habilidades como recepcionista. Era una frase que tocaba una fibra más profunda, una que Malik no podía ignorar. Miró a Linda con la mente acelerada. No tenía ni idea de quién era, pero eso no era lo importante. Su actitud, su absoluta falta de respeto, era el emblema de todo lo que iba mal en la empresa. La forma en que lo menospreciaba a él y a los empleados que consideraba por debajo de ella era algo más que un mal liderazgo. Era tóxica y estaba destrozando la empresa desde dentro. Las palabras de Linda resonaron en la mente de Malik mucho después de que ella se hubiera marchado. No podía evitar la sensación de que su condescendencia no era un incidente aislado, sino el síntoma de un problema mucho mayor. Un problema que empezaba en la cúpula y se extendía hacia abajo, envenenando toda la cultura de la empresa. Cuando Linda se marchó, Malik sintió un torrente de emociones: ira, frustración y una abrumadora sensación de decepción. Había construido esta empresa desde los cimientos. Había confiado en personas como Linda para dirigirla con integridad y empatía. Pero en lugar de eso, se habían convertido en parte del problema, permitiendo que una cultura de miedo y elitismo prosperara bajo su vigilancia. La idea de que sus jefes estuvieran tan desconectados de sus equipos ya era bastante mala, pero lo que Malik estaba viendo iba más allá. Había una falta total de empatía, una sensación de que los empleados no eran más que herramientas que se utilizaban y desechaban cuando convenía. Malik había construido TechVision sobre la creencia de que cada empleado importaba, que el éxito de la empresa estaba directamente ligado al trato que recibían sus empleados. Pero ahora, esa creencia parecía un recuerdo lejano. Pero no fue solo Linda. A lo largo del día, Malik se fijó en cómo se comportaban otros directivos con sus equipos. El miedo era la emoción dominante en la oficina. Los empleados evitaban el contacto visual con sus supervisores. Sus conversaciones se cortaban cada vez que pasaba alguien en una posición de poder. No se trataba solo de que la gente estuviera descontenta, sino de que tenían miedo de hablar. Miedo a las consecuencias, miedo a perder el trabajo, miedo a no encajar en los círculos sociales adecuados. Malik siempre había imaginado TechVision como una empresa que daba poder a sus empleados, que fomentaba la innovación y la colaboración. Pero lo que veía ahora era exactamente lo contrario. La estructura jerárquica era tan rígida, tan arraigada, que ahogaba cualquier posibilidad de comunicación auténtica entre la dirección y el personal. La gente no solo estaba descontenta, sino aislada. Durante sus días de incógnito, Malik encontró un aliado inesperado en Henry, un informático que se había convertido rápidamente en uno de los pocos empleados dispuestos a hablar abiertamente con él. La función de Henry le ponía a menudo en contacto con distintos departamentos, y a través de sus ojos, Malik vio aún más grietas en los cimientos de la empresa. Una tarde, mientras Malik y Henry compartían una rápida conversación en la sala de descanso, Henry suspiró y dijo: «¿Sabes, Mike, tal y como van las cosas, es como si a nadie de arriba le importara lo que pasa aquí abajo. Solo les importan los números y las apariencias. La gente está luchando, pero es como si no existieran para los de arriba». Malik asintió, con el estómago revuelto. Henry no tenía ni idea de lo ciertas que eran aquellas palabras.
Lo había visto con sus propios ojos. El desprecio, la indiferencia, el modo en que los directivos parecían creerse por encima de los demás. Aquella no era la empresa que Malik había imaginado, pero no se trataba solo de Henry. Malik lo vio en Angela, la contable senior que trabajaba incansablemente, pero a la que se pasaba por alto constantemente para ascensos. Lo vio en el equipo de atención al cliente, sobrecargado e infravalorado. Lo vio en los ojos de todos los empleados que cruzaban las puertas de la oficina cada día, con los hombros caídos y la cara cansada. La situación de Angela era especialmente desgarradora. Era una empleada entregada, alguien a quien claramente le importaba su trabajo, pero no la habían ascendido 3 veces. Durante una conversación en la sala de descanso, Malik oyó a Angela confesar a un compañero: «No importa lo duro que trabaje, simplemente no me ven. Soy invisible a menos que me codee con la gente adecuada». Malik sintió una punzada de culpabilidad. ¿De verdad su empresa se había desconectado tanto de sus valores fundamentales? Se suponía que TechVision era una meritocracia, un lugar donde se recompensaba el trabajo duro y se daba a los empleados la oportunidad de crecer. Pero en lugar de eso, se había convertido en un lugar donde las conexiones y el favoritismo importaban más que la dedicación y la habilidad. Cuanto más observaba, más se daba cuenta Malik de que el problema no eran solo unos cuantos malos directivos o unos cuantos empleados descontentos. El problema era todo el sistema. La empresa había perdido de vista sus valores y, en algún punto del camino, la cultura de empoderamiento y respeto que Malik se había esforzado tanto en cultivar había sido sustituida por otra de miedo y elitismo. Al día siguiente, Malik volvió a la recepción, decidido a reunir toda la información posible antes de enfrentarse a su equipo directivo. Sentado en su puesto, contestando al teléfono y dirigiendo a los visitantes, escuchó otra conversación que confirmó sus crecientes temores. 2 jefes de departamento hablaban de la próxima revisión trimestral cuando uno de ellos dijo: «Sinceramente, ni siquiera me preocupa la revisión. Mientras alcancemos los números, al consejo le da igual cómo lleguemos». El otro jefe de departamento se rió. «Exacto. Todo gira en torno a la cuenta de resultados. Deja que los empleados resuelvan el resto». A Malik se le apretó el pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo había dejado TechVision de preocuparse por las personas para centrarse en los beneficios a toda costa? Ahora estaba claro. Malik había visto suficiente. La empresa estaba quebrada, y si no actuaba con rapidez, seguiría descontrolándose. Esa noche, mientras Malik se quitaba el uniforme y volvía a su vida normal, se sentó en su despacho a reflexionar sobre la semana pasada. Había empezado a trabajar de incógnito, esperando encontrarse con algunos problemas, incluso con algunas conversaciones difíciles. Pero lo que había descubierto era mucho peor de lo que podía imaginar. La cultura de TechVision no solo era insana, sino tóxica. Y no era algo que pudiera arreglarse con unos pocos cambios en la política o un nuevo programa de formación. Era necesaria una revisión completa de la estructura de liderazgo de la empresa, un cambio radical en la forma de valorar y tratar a los empleados. Malik sabía que enfrentarse a su equipo directivo sería difícil. Algunos de ellos habían estado con él desde el principio, ayudándole a construir TechVision desde los cimientos. Pero la lealtad al pasado no bastaba para justificar el daño que se estaba haciendo al futuro de la empresa. Mientras se preparaba para la siguiente fase de su plan, Malik decidió tomar algunas decisiones difíciles. Habría consecuencias, y no todos saldrían indemnes. Pero si TechVision iba a sobrevivir, si iba a prosperar de nuevo, Malik tendría que tomar medidas audaces y decisivas. Había llegado el momento de afrontar la verdad y empezar a reconstruir su empresa desde los cimientos. Mientras Malik continuaba con su trabajo encubierto, la desilusión que se había apoderado de él durante la última semana pesaba mucho en su mente. Había visto lo peor de la cultura corporativa de TechVision
directivos como Linda que gobernaban a través del miedo, empleados desconectados de su trabajo y una jerarquía que priorizaba el favoritismo sobre el mérito. Pero en medio del caos, Malik empezó a darse cuenta de algo sorprendente: talento oculto, personas que trabajaban incansablemente entre bastidores, a menudo sin reconocimiento ni recompensa. Una de las primeras empleadas que le llamó la atención fue Angela, una contable senior que llevaba varios años trabajando para Tech Vision. Angela era siempre una de las primeras en llegar a la oficina y una de las últimas en marcharse. Su dedicación era evidente en todo lo que hacía, desde preparar meticulosamente los informes financieros hasta ofrecer ayuda a los compañeros que tenían dificultades con sus propias cargas de trabajo. Sin embargo, a pesar de su gran esfuerzo, Angela había sido siempre descartada para los ascensos. Una tarde, Malik observó a Angela desde su puesto en la recepción. Era tarde, y la mayor parte de la oficina ya se había vaciado. Angela, sin embargo, seguía en su mesa, con la cara iluminada por el resplandor de la pantalla de su ordenador, mientras estudiaba detenidamente los datos financieros de la empresa. Malik la observaba mientras cotejaba meticulosamente las cifras y comprobaba su trabajo con un cuidado que pocos parecían mostrar. Mientras observaba a Angela trabajar, Malik no podía evitar un sentimiento de culpa. ¿Por qué la habían pasado por alto durante tanto tiempo? El talento y la dedicación de Angela eran innegables, pero no la habían ascendido 3 veces. Era como si su callada diligencia la hubiera hecho invisible. Malik sabía que si las cosas seguían así, Tech Vision perdería a alguien como Angela, alguien a quien realmente le importaba el éxito de la empresa. Esa misma noche, Malik oyó a Angela hablar de sus frustraciones con una compañera. «Me han descartado 3 veces para un ascenso», le dijo, con la voz llena de decepción. «Tengo la sensación de que, por mucho que trabaje, nunca es suficiente. Es como si fuera invisible, a menos que forme parte del círculo social adecuado». Su colega asintió con simpatía. «Sé exactamente lo que quieres decir. No se trata de lo bueno que seas en tu trabajo, sino de a quién conoces. Si no estás entre la gente adecuada, no tienes ninguna oportunidad». Malik sintió una punzada de culpabilidad. Angela tenía razón. La cultura del favoritismo había arraigado tan profundamente que incluso los empleados más dedicados estaban siendo ignorados. La idea de perder a alguien como Angela, alguien que claramente tenía las habilidades y el empuje para sobresalir, era inquietante. Malik sabía que si Tech Vision quería prosperar en el futuro, tenía que empezar a reconocer y recompensar el talento como el suyo. Angela no fue el único talento oculto que Malik descubrió durante su tiempo encubierto. Henry, el informático que se había convertido en confidente de Malik, era otro brillante ejemplo del potencial sin explotar de la empresa. Henry gozaba del aprecio de sus compañeros, no solo por sus conocimientos técnicos, sino también por su actitud positiva y su voluntad de ayudar a los demás. Tanto si se trataba de solucionar un problema informático difícil, como de ofrecer palabras de ánimo a un compañero frustrado, Henry siempre estaba ahí, haciendo de la oficina un lugar mejor. Un día, Malik observó a Henry mientras ayudaba a un nuevo becario con un ordenador averiado. La interna, claramente nerviosa y a punto de llorar, llevaba horas intentando arreglar el problema. Henry se acercó a ella con una cálida sonrisa y se ofreció a ayudarla. «No te preocupes», dijo Henry suavemente. «Lo resolveremos juntos». Durante la hora siguiente, Henry trabajó pacientemente con la becaria, no solo solucionando el problema, sino también enseñándole las nociones básicas de resolución de problemas para que pudiera resolver problemas similares en el futuro. Al final de la sesión, la becaria sonreía y recuperó la confianza en sí misma. Malik observó la interacción desde la distancia, sintiendo orgullo por empleados como Henry. ¿Por qué la dirección no se había dado cuenta de su potencial de liderazgo?
La amabilidad y los conocimientos técnicos de Henry lo convertían en un activo valioso para la empresa, pero seguía ocupando un puesto subalterno, sin explotar su potencial. No solo destacaba por sus habilidades técnicas, Henry tenía una forma natural de conectar con la gente. Calmaba situaciones tensas, tranquilizaba a compañeros estresados y levantaba la moral de la oficina simplemente siendo amable. Sin embargo, como no era alguien que se promocionara activamente o buscara llamar la atención, había pasado desapercibido para la alta dirección. En un sistema en el que la visibilidad parecía ser más importante que las contribuciones reales, las personas como Henry pasaban fácilmente desapercibidas. Cuando Malik reflexionó sobre sus experiencias con Angela y Henry, empezó a ver un patrón. Tech Vision estaba llena de empleados como ellos, personas trabajadoras y dedicadas que iban más allá de sus funciones, pero que la dirección siempre pasaba por alto. Eran los empleados que hacían que la empresa funcionara sin problemas, y sin embargo, eran los que recibían menos reconocimiento. Una tarde, Malik decidió profundizar en las prácticas de promoción de la empresa. Accedió a algunos datos internos y descubrió que, en los últimos años, los ascensos se habían vuelto cada vez menos frecuentes, sobre todo para los empleados en puestos inferiores. Los mismos nombres seguían apareciendo en la lista de ascensos: empleados con conexiones con la alta dirección, los que formaban parte del grupo de moda. Fue una revelación inquietante. El sistema estaba roto. Malik se dio cuenta de que el sistema de ascensos no solo era injusto, sino que estaba ahuyentando a los empleados con talento. Personas como Angela y Henry, que deberían haber ido ascendiendo, se veían frenadas por una cultura que valoraba más los contactos que los méritos. Y no se trataba solo de ascensos. El reconocimiento en general era escaso. El trabajo duro y la dedicación a menudo pasaban desapercibidos, mientras que los que jugaban el juego político dentro de la empresa eran recompensados. No solo Angela y Henry sufrían las consecuencias de este sistema. Malik empezó a fijarse en otros empleados. Los que llegaban pronto se quedaban hasta tarde y trabajaban en silencio pero con diligencia entre bastidores. Estaba Doris, la recepcionista que había guiado a Malik en sus primeros días. Su trabajo podía parecer sencillo a algunos, pero Malik se dio cuenta de lo vital que era para el buen funcionamiento de la oficina. Cada llamada que contestaba, cada visita que dirigía, contribuía al funcionamiento diario de la empresa. Sin embargo, Doris, como tantos otros, era tratada como si su trabajo fuera insignificante. También estaba Karen, una representante de atención al cliente que, según observó Malik, siempre mantenía la calma bajo presión. Un día, Malik observó que Karen atendía la llamada de un cliente enfadado. A pesar de la frustración y las quejas que le lanzaban, Karen seguía siendo paciente y profesional, resolviendo el problema con eficacia y dejando satisfecho al cliente. Su capacidad para manejar situaciones estresantes con elegancia era impresionante, pero Malik se había dado cuenta de que las habilidades de Karen a menudo se daban por sentadas. Cuanto más observaba Malik, más se daba cuenta de que Tech Vision estaba llena de empleados con potencial para hacer avanzar a la empresa si se les daba la oportunidad. En cambio, el sistema actual ahogaba ese potencial, dejando a personas con talento atrapadas en puestos en los que no podían crecer ni ver reconocidos sus esfuerzos. Decidido a cambiar las cosas, Malik sabía que reconocer el talento oculto sería uno de los factores clave para dar un giro a Tech Vision. Empleados como Angela y Henry necesitaban reconocimiento, apoyo y la oportunidad de crecer. Representaban lo mejor de la empresa y sus contribuciones eran vitales para su éxito. Pero Malik también sabía que no bastaba con reconocer el talento. Tenía que reconstruir el sistema que había permitido que floreciera esta cultura del favoritismo. Si Tech Vision quería prosperar en el futuro, necesitaba un sistema de ascensos y reconocimientos transparente, justo y basado en el mérito.
Los empleados debían sentir que su trabajo era importante, que tenían un camino a seguir y que sus contribuciones se valoraban, independientemente de su posición o sus contactos. Cuando Malik continuó su trabajo encubierto, se propuso observar a más empleados, buscando el talento oculto que se había pasado por alto durante tanto tiempo. Lo encontró en los trabajadores silenciosos y dedicados que se quedaban hasta tarde para terminar los proyectos, en los miembros del equipo que se apoyaban mutuamente en momentos de estrés y en los empleados que llevaban una actitud positiva a la oficina cada día, a pesar de los retos a los que se enfrentaban. Al final de su semana de incógnito, Malik tenía una idea clara de lo que había que cambiar. La cultura tóxica de Tech Vision había ocultado el mayor activo de la empresa, su gente. Los empleados trabajadores y dedicados que habían sido ignorados, infravalorados y pasados por alto durante demasiado tiempo. Cuando Malik se preparó para volver a su puesto de consejero delegado, sabía que lo primero que tenía que hacer era crear una cultura de reconocimiento, que celebrara el trabajo duro, recompensara el talento y ofreciera oportunidades de crecimiento. Había llegado el momento de que Tech Vision se convirtiera en la empresa que siempre había imaginado. Una empresa en la que todos los empleados, desde el recepcionista hasta el alto directivo, tuvieran voz y futuro. Al final de su semana de trabajo encubierto, Malik Johnson había reunido información más que suficiente. Lo que había descubierto era tan revelador como inquietante. La empresa que había construido, que se suponía que era un faro de innovación, inclusión y respeto, se había convertido en algo irreconocible. La cultura tóxica de la que había sido testigo no se limitaba a unos pocos malos líderes, sino que estaba muy arraigada en el sistema. Estaba en el modo en que se gestionaban los ascensos, la forma en que los directivos interactuaban con sus equipos y el modo en que los empleados se sentían invisibles y poco apreciados. Una noche, Malik se sentó solo en su despacho provisional, disfrazado aún de Mike, y el peso de todo lo que había observado se posó sobre sus hombros. Este viaje encubierto había comenzado con el deseo de comprender por qué la satisfacción de los empleados había descendido de forma tan significativa. Ahora, Malik conocía la respuesta, y no era agradable. La cultura de Tech Vision estaba rota. En algún momento, los valores sobre los que Malik había construido la empresa se habían dejado de lado en favor de los beneficios, la eficacia y el estatus. Los líderes de la empresa habían perdido de vista el hecho de que las personas eran el verdadero motor del éxito de cualquier negocio. En su lugar, se habían dejado llevar por la jerarquía, los números y los resultados a expensas del bienestar de los empleados. Las experiencias de Malik durante la última semana le habían demostrado lo desconectado que estaba de la realidad cotidiana de su propia empresa. Siempre había confiado en que su equipo directivo compartía su visión de Tech Vision, pero lo que había presenciado demostraba lo contrario. Las conversaciones que había escuchado, las actitudes desdeñosas de directivos como Linda y la flagrante indiferencia hacia las preocupaciones de los empleados habían contribuido a erosionar la cultura de la empresa, antaño floreciente. Pero en medio de la decepción y la frustración, Malik también vio esperanza. Todavía quedaban personas como Angela, Henry, Karen y Doris, empleados que encarnaban los valores que Malik siempre había imaginado para su empresa. Eran las personas que trabajaban incansablemente entre bastidores, a menudo sin reconocimiento ni recompensa, para que Tech Vision siguiera funcionando sin problemas. Su dedicación y pasión eran innegables, y Malik sabía que si la empresa quería sobrevivir, tenía que acoger y apoyar a estas personas. Sentado ante su mesa, Malik respiró hondo y empezó a formular un plan. Tech Vision necesitaba un cambio radical y rápido. No había lugar para arreglos a medias o soluciones superficiales. Había que reconstruir la empresa desde dentro, empezando por sus directivos.
El primer paso del plan de Malik era reestructurar el equipo directivo. Malik había visto de primera mano cómo estaba fallando el sistema actual. Los directivos que debían predicar con el ejemplo se habían vuelto complacientes, confiando en el miedo y la intimidación para controlar a sus equipos. Líderes como Linda ya no tendrían cabida en su empresa. Malik tomó nota de que debía empezar a identificar a los directivos que formaban parte del problema y a los que podían ser parte de la solución. A continuación, Malik supo que el sistema de ascensos de Tech Vision necesitaba una revisión completa. El sistema actual, que se basaba más en las conexiones y el favoritismo que en el mérito, tenía que desaparecer. En su lugar, Malik imaginó un sistema transparente, justo y basado en los méritos, en el que los empleados ascendían en función de sus contribuciones, no de sus círculos sociales. Empleados como Angela y Henry, ignorados durante años, tendrían por fin la oportunidad de ascender. Pero no se trataba solo de ascensos. El reconocimiento tenía que ser una parte esencial de la nueva cultura de la empresa. Malik se dio cuenta de que muchos de sus empleados, sobre todo los que ocupaban puestos inferiores, se sentían invisibles. A menudo se daba por sentado su duro trabajo y rara vez recibían reconocimiento por sus esfuerzos. Eso tenía que cambiar. Malik planeó introducir un sistema en el que los empleados de todos los niveles recibieran reconocimiento por sus contribuciones, ya fueras a través de primas, ascensos o reconocimientos públicos. El objetivo era crear una cultura en la que todos los empleados se sintieran valorados y apreciados. Malik ideó ceremonias de reconocimiento mensuales en las que los empleados de todos los departamentos pudieran ver reconocidos sus logros delante de sus compañeros. Esto no solo les daría el reconocimiento que merecían, sino que también crearía un sentimiento de unidad y motivación en toda la empresa. Malik sabía que un pequeño gesto de reconocimiento podía ayudar mucho a transformar la cultura del lugar de trabajo. Otro aspecto crucial del plan de Malik era mejorar la comunicación dentro de la empresa. Uno de los problemas más flagrantes que Malik había observado era la falta de diálogo abierto entre la dirección y los empleados. La estructura jerárquica se había vuelto tan rígida que los empleados de niveles inferiores temían hablar, mientras que los directivos rara vez escuchaban las preocupaciones de sus equipos. Para solucionarlo, Malik pensó en organizar sesiones periódicas en las que los empleados pudieran expresar sus opiniones, preocupaciones y sugerencias directamente a la dirección, sin miedo a represalias. Estas sesiones serían una vía de doble sentido. No solo los empleados podrían dar su opinión, sino que los directivos también tendrían que comunicar con transparencia los objetivos y decisiones de la empresa. Además, Malik pensó en crear un sistema de denuncia anónima, en el que los empleados pudieran enviar sus preocupaciones y experiencias sin temor a repercusiones. Se dio cuenta de que no todo el mundo se sentiría cómodo hablando directamente, así que esto daría a los empleados una salida segura para plantear sus problemas. Y lo que es más importante, daría a Malik y al equipo directivo una visión sin filtros del pulso de la empresa. Mientras escribía sus ideas, Malik no podía evitar pensar en lo desconectado que se había vuelto de las personas que habían hecho triunfar a su empresa. Durante años se había centrado en crecer, expandirse y adelantarse a la competencia. Pero al hacerlo, había perdido de vista el corazón de la empresa, sus empleados. Fue una toma de conciencia aleccionadora, pero Malik sabía que era necesaria si Tech Vision quería prosperar en el futuro. Había otra parte del plan de Malik que sabía que sería difícil pero crucial: hacer que la gente rindiera cuentas. En la última semana había visto a directivos y líderes actuar de un modo que iba en contra de todo lo que se suponía que representaba Tech Vision. Esas personas, como Linda, tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Malik estaba dispuesto a tomar decisiones difíciles,
como despedir a los empleados que habían contribuido a la cultura tóxica. Pero esta responsabilidad se extendería a todos, incluido él mismo. Malik sabía que, como director general, tenía la responsabilidad de permitir que la cultura se deteriorara. Tendría que predicar con el ejemplo, mostrando a sus empleados que nadie, ni siquiera el consejero delegado, estaba por encima de los valores fundamentales de la empresa. Malik también decidió que parte del proceso de rendición de cuentas consistiría en reciclar al equipo directivo. Antes de tomar decisiones drásticas, quería dar a sus directivos la oportunidad de aprender y crecer. Planeó poner en marcha programas de formación en liderazgo centrados en la empatía, la creación de equipos y el liderazgo integrador. Aquellos que estuvieran dispuestos a cambiar y adoptar estos nuevos valores tendrían la oportunidad de quedarse y ayudar a reconstruir la empresa. Pero los que se negaran a adaptarse no tendrían sitio en Tech Vision. Con su plan tomando forma, Malik sintió una renovada determinación. No iba a dejar que Tech Vision siguiera por ese camino de autodestrucción. Aún estaba a tiempo de cambiar las cosas, y todo empezaba por comprometerse a reconstruir la cultura de la empresa desde los cimientos. Cuando Malik se preparó para volver a su puesto de consejero delegado, sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Un cambio de esta envergadura nunca es fácil, y sin duda habrá resistencia por parte de algunos miembros del equipo directivo. Pero Malik estaba dispuesto a afrontar esos retos. La experiencia encubierta le había abierto los ojos a la realidad de su empresa, y ahora tenía la claridad y la visión necesarias para seguir adelante. En las semanas siguientes, Malik pondría en práctica su plan, empezando por reuniones individuales con su equipo directivo. Se enfrentaría a los directivos que habían permitido que arraigara la cultura tóxica y ofrecería apoyo a quienes estuvieran dispuestos a ayudarle en la reconstrucción. Se reuniría con empleados como Angela, Henry, Karen y Doris, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas y sus contribuciones reconocidas. De pie junto a la ventana de su oficina, mirando el horizonte de la ciudad que una vez había simbolizado el éxito, Malik sintió un propósito que no había sentido en años. Esta era su empresa y estaba dispuesto a luchar por ella. El día en que Malik regresó a su puesto de director general no fue como cualquier otro. Entró en la oficina con una nueva sensación de determinación, pero había una tensión subyacente. Su experiencia encubierta le había proporcionado toda la información que necesitaba para actuar, pero sabía que enfrentarse a su equipo directivo no sería tarea fácil. Muchas de las personas en las que una vez había confiado para defender los valores de la empresa habían formado parte del mismo problema que ahora pretendía solucionar. El objetivo de Malik no era solo hacer frente a estos problemas, sino allanar el camino para un nuevo comienzo, uno que transformara Tech Vision en la empresa que siempre había imaginado. Malik convocó una reunión de urgencia con su equipo directivo. Cuando se reunieron en la sala de juntas, la tensión era palpable. Linda, que se había convertido en el centro de las observaciones de Malik durante su trabajo encubierto, estaba sentada cerca de la primera fila, y su habitual actitud segura mostraba sutiles signos de incomodidad. Los demás directivos intercambiaron miradas incómodas, inseguros de lo que iba a ocurrir en la reunión. Cuando Malik entró en la habitación, el ambiente cambió. Se había ido el Mike que apenas habían notado durante la última semana. Ahora, de pie ante ellos, estaba Malik Johnson, el director general, con una nueva claridad en sus ojos. No perdió tiempo en ir al grano. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, empezó Malik, con voz tranquila pero firme. Hay graves problemas en esta empresa que debemos resolver. Durante la última semana, he estado trabajando de incógnito en la empresa como recepcionista. He visto y oído cosas que me preocupan profundamente. Una onda de sorpresa se extendió por la sala. Algunos directivos parecían realmente sorprendidos,
mientras que otros, como Linda, se removían incómodos en sus asientos. Malik pudo ver cómo se les revolvía el cerebro mientras procesaban lo que acababa de revelarles. No se lo esperaban. «He visto cómo se trata a nuestros empleados», continuó Malik. «He sido testigo de cómo los directivos desestimaban sus preocupaciones, ignoraban su duro trabajo y, en algunos casos, les trataban con una absoluta falta de respeto. Esta no es la empresa que yo construí, y desde luego no es la empresa que quiero dirigir». La sala se sumió en un pesado silencio. Nadie se atrevió a hablar. Malik dejó que sus palabras calaran hondo antes de continuar. «La satisfacción de nuestros empleados ha bajado un 15%, y ahora entiendo por qué. Hemos perdido de vista lo que de verdad importa: las personas que hacen funcionar esta empresa. Demasiados de ustedes han permitido que arraigue una cultura de miedo y elitismo, y eso se acaba hoy». En ese momento, Linda tomó la palabra, con voz defensiva. «Malik, creo que estás exagerando. Todas las empresas tienen sus retos, y hemos estado trabajando en la insatisfacción de los empleados, pero no puedes esperar que hagamos felices a todos todo el tiempo». Malik la miró fijamente, con expresión inquebrantable. «No se trata de contentar a todo el mundo, Linda. Se trata de tratar a la gente con respeto. Se trata de crear una cultura en la que todos los empleados se sientan valorados, no solo los de arriba». Linda enrojeció, pero guardó silencio. Malik volvió a centrar su atención en el resto de la habitación. «He visto la extraordinaria dedicación de empleados como Angela y Henry, personas que han sido ignoradas e infravaloradas durante demasiado tiempo. Ellos, junto con otros, representan el futuro de esta empresa, pero no se quedarán si seguimos por este camino». Malik respiró hondo y expuso su plan. «A partir de este momento, aplicaremos cambios importantes. En primer lugar, se reevaluará la estructura de liderazgo. Algunos de ustedes han contribuido a la cultura tóxica y vamos a tener reuniones uno a uno para discutir sus funciones de cara al futuro. Si están dispuestos a aceptar la nueva dirección de esta empresa, tendrán oportunidades de aprender y crecer. Pero para quienes sigan perpetuando los problemas que he visto, habrá consecuencias». Los directivos intercambiaron miradas incómodas, pero nadie habló. Malik sabía que sus palabras estaban calando hondo y que los cambios que se avecinaban no serían fáciles de aceptar para algunos de ellos. «También revisaremos nuestro sistema de ascensos y reconocimientos», añadió Malik. «A partir de ahora, los ascensos se basarán en los méritos, no en los contactos. Ya no se pasará por alto a empleados como Angela y Henry simplemente porque no forman parte del círculo social adecuado. El trabajo duro será recompensado y el favoritismo ya no dictará quién asciende en el escalafón». Algunos directivos asintieron, aunque otros se mostraron inseguros. Malik sabía que habría resistencia, pero también que el cambio era necesario. «Por último», dijo Malik, suavizando su tono, «nos centraremos en restablecer la confianza. La comunicación mejorará en todos los niveles de la empresa. Los empleados tendrán voz y serán escuchados. Introduciremos sesiones periódicas de feedback y crearemos un sistema anónimo en el que los empleados puedan comunicar sus preocupaciones sin temor a represalias. Esta empresa dejará de funcionar en silos, donde el equipo directivo está desconectado de la realidad sobre el terreno». Cuando Malik terminó de esbozar su plan, la sala permaneció en silencio. Podía percibir la incertidumbre en el aire, pero también un atisbo de esperanza. No todos los miembros del equipo directivo habían sido parte del problema. Algunos simplemente no se habían dado cuenta de lo que ocurría. Malik contaba con ellos para reconstruir la empresa desde cero. «Tenemos un largo camino por delante», afirmó Malik con voz firme pero decidida. «Pero creo que podemos cambiar las cosas. Nos costará trabajo, compromiso
y voluntad de afrontar. Verdades incómodas. Pero si lo conseguimos, Tech Vision se convertirá en la empresa que siempre debió ser. Tras la reunión, Malik programó sesiones individuales con cada uno de los altos directivos. Algunos, como Linda, se mostraron a la defensiva y reacios al cambio. En su reunión, Linda se preguntó por qué Malik sentía la necesidad de hacer cambios tan radicales con tanta rapidez. Malik, ¿no crees que estos cambios son demasiado radicales? Hemos trabajado mucho para llevar la empresa a este punto. Malik escuchó sus objeciones, pero se mantuvo firme. Linda, sé que estás acostumbrada a cómo se han hecho las cosas, pero no podemos permitirnos perder de vista a nuestra gente. Se trata de algo más que de resultados en una hoja de cálculo. Se trata de construir una cultura que fomente el éxito y el bienestar a largo plazo. Si no lo solucionamos ahora, el daño no hará sino agravarse. Otros, sin embargo, se mostraron más abiertos a la visión de Malik y dispuestos a asumir la responsabilidad de su papel en la cultura de la empresa. Directivos como Chris, el jefe de operaciones, expresaron su alivio. Llevaba tiempo sintiendo la desconexión, Malik, admitió Chris, pero no sabía cómo abordarlo. Me alegro de que hagamos estos cambios. Creo que ya era hora. Malik estaba dispuesto a tomar decisiones difíciles, como dejar marchar a quienes se negaban a cambiar. Pero a los que estaban dispuestos a adoptar la nueva dirección, les ofrecía apoyo, formación y un camino a seguir. En los días siguientes, Malik empezó a reunirse con los empleados que había observado durante su trabajo encubierto. Su primera parada fue la mesa de Angela. Cuando se acercó a ella, levantó la cabeza sorprendida, sin esperar que el director general le hiciera una visita personal. «Angela», dijo Malik con una sonrisa, «he estado observando tu trabajo de cerca. Eres una de las empleadas más dedicadas de esta empresa, y quiero agradecerte personalmente todo lo que has hecho». Angela parpadeó sorprendida, con los ojos muy abiertos. «Gracias, señor Johnson. Eso significa mucho». «Pero no se trata solo de daros las gracias», continuó Malik. «Se trata de asegurarte las oportunidades que mereces. A partir de hoy, te asciendo a analista financiero senior. Te lo has ganado». A Angela se le llenaron los ojos de lágrimas y sonrió. «No sé qué decir. Muchas gracias». A continuación, Malik encontró a Henry en el departamento de informática. Henry le saludó con su cálida sonrisa habitual, pero había un atisbo de confusión en su expresión. Malik nunca había sido tan práctico. «Henry, quería que supieras que he estado observando cómo interactúas con tus compañeros. Tus conocimientos técnicos son impresionantes, pero aún más destacan tus dotes de liderazgo. Me gustaría ofrecerte un ascenso a jefe de informática. Te lo has ganado con creces». La sonrisa de Henry se hizo más amplia. «Vaya, gracias, señor Johnson. Lo haré lo mejor que pueda». Malik asintió. «Sé que lo harás». En las semanas y meses siguientes, los cambios de Malik empezaron a echar raíces. Los empleados empezaron a sentir un renovado sentido de propósito y pertenencia. La cultura tóxica que había asolado la empresa empezó a disiparse poco a poco, sustituida por una cultura de reconocimiento, respeto y colaboración. Malik siguió participando activamente, reuniéndose periódicamente con los empleados, asistiendo a sesiones de feedback y asegurándose de que los nuevos valores de la empresa se reflejaran en todos los aspectos de sus operaciones. Tech Vision había tenido un nuevo comienzo, y con él, Malik sintió una renovada esperanza en el futuro. La empresa estaba ahora en el buen camino, valorando a las personas como su mayor activo. Y para Malik, esa era la victoria más importante de todas.